Listo. Bueno, listo. Hoy tenemos la porción de Deuteronomio 16 del 1 al 17. No, es la primera Ah, vez que no cogemos todo el capítulo, porque eh, hasta el 17 habla de las fiestas anuales, de las fiestas solemnes anuales que los israelitas deberían siempre celebrar a Dios. Y a partir del versículo 18 empieza a hablar de jueces y oficiales, o sea, hay otro tema que es más del capítulo 17. Entonces, ese lo tomaremos cuando veamos el capítulo 17. Entonces, vamos a estar hoy en Deuteronomio 16, del 1 al 17. Y quiero leer entonces la porción de las fiestas anuales que los israelitas deberían celebrar y deben celebrar ellos. Los judíos ortodoxos las celebran y yo creo que los judíos son mesiánicos también las celebran y hay veces quieren hacer que otros la celebremos también. ¿Listo? Dice así Deuteronomio 16, versículos del 1 al 17. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Versículo 9. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzaréis, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que diere, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas y solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos,
y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces, estas son las 3 fiestas solemnes que los israelitas celebraban. La primera es la fiesta de la Pascua y tienen un orden. Yo les dije a ustedes en el chat, cuando les puse un audio, que leyeran esos pasajes, ese pasaje del 1 al 17, y que trataran de mirar cómo esas fiestas solemnes eh, podrían aplicarse a nuestras vidas. Que alguno hizo el ejercicio. No, nadie lo hizo. Usted no lo hizo, Yo no. tampoco Alicia. La hermana Beatriz o la hermana Luz Elena Marín. Ay, hermano, qué pena, pero no. Bueno, listo. Listo, no haga. No, pero no sé, no le dé pena, no. Simplemente es que era bueno tener como hacer ese ejercicio porque esas fiestas solemnes, que ahí está toda la teoría sobre esas fiestas solemnes, incluso yo averigüé y hay páginas de internet vinculadas ahí con los links, con los enlaces para que ustedes puedan leer sobre eso. Tienen una relación, todas son símbolos de la obra de Cristo, de la obra de redención, la obra de salvación, del nuevo nacimiento y de la afirmación que Cristo hace o el establecerse en Cristo. Y ellas están dadas en un orden que están de acuerdo a cómo se sembraba en Israel y se recogían los frutos. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura es la misma Pascua, ¿cierto? Es el Pesach hebreo, una fiesta que el Señor instituyó allá en Éxodo 12, cuando Moisés dijo allá que instituyó esa fiesta y dijo que se haría esa fiesta para Jehová siempre. En Éxodo 12, del 25 al 27, allá se instituye y allá dice literalmente, y cuando entréis en la tierra de Egipto, que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, o sea, es un ritual. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es un recordatorio, como aquí en el Deuteronomio 16, del 1 al 8 leímos, que porque se acordaran que ellos habían sido esclavos en Egipto. O sea, el propósito de esta fiesta siempre era recordar lo que Dios había hecho con ellos en Egipto y cómo habían pasado de ser esclavos a ser dueños de la tierra, porque es cuando ellos entren a la tierra. Esto está dado para cuando ellos entren. Entonces, tienen la ordenanza de celebrar esas fiestas ya cuando estén instituidos, cuando ya estén establecidos en la tierra de Canaán. Ya esas ordenanzas. La primera es la fiesta de la Pascua y uno puede mirar ahí que tiene varias cosas. Es muy, es muy detallado y es muy como muy puntual lo que había que hacer en esa fiesta, ¿cierto? Esa fiesta sí duraba desde un sábado hasta otro sábado. O sea, duraba toda una semana, o sea, 8 días. Empezaba un sábado y terminaba otro sábado. Y en esa fiesta se comía la cena pascual, que es lo que los judíos llaman el Seder, que es esa comida que está detallada ahí, que era unos panes sin levadura, unas hierbas amargas, y todo tenía un simbolismo, ¿cierto? La pregunta es si nosotros celebramos esas fiestas o no. Si nosotros estamos llamados a celebrarlas o no. Es la primera pregunta que tengo. ¿Qué piensan ustedes? Pues no, porque ya Jesucristo es suficiente para nosotros. Claro. Listo. O sea que
no podemos estar siguiendo a aquellos que institucionalizan esas fiestas Ujú. como algo obligatorio para la iglesia, ¿cierto? Como hace unos 20 años más o menos, un grupo de judaizantes instituyó la fiesta de los tabernáculos aquí en Medellín. Medellín y había que celebrarla según ellos era necesario y se volvieron judaizantes y después ya empezaron a negar a Cristo. Hoy en día más de uno de ellos niega a Cristo porque se dejaron llevar en ese cuento. Pero nosotros sí estamos llamados a celebrar al Señor. Nosotros sí estamos llamados a celebrar fiesta al Señor. No la fiesta de la Pascua, ni la fiesta de las semanas, ni la fiesta de los tabernáculos o también fiesta de la cosecha. La fiesta de la Pascua se llama también de los panes sin levadura. La fiesta de las semanas se llama también la fiesta de la siega o la fiesta de los primeros frutos. Y la fiesta de los tabernáculos también se llama la fiesta de la cosecha. Ahí están todos los textos escritos en lo que yo les mando del archivo. Esa celebración de la Pascua, que es Deuteronomio 16, del 1 al 8. Los israelitas debían de guardar el mes de Abib, y el mes de Abib es el mismo mes de Nisan, que en el idioma de los caldeos es Nisan, y en el idioma de los hebreos es Abib. Ese mes no tiene una fecha especial, o sea, no se puede detallar la fecha especial precisa, porque el calendario hebreo es un calendario basado en la luna y el calendario gregoriano es un calendario basado en el sol. Por eso la fecha del mes de Abib cambia, hay veces es marzo, hay veces es abril, dependiendo del año. Es entre marzo y abril. En unos años cae, digamos, la mitad, a finales de marzo o una semana antes de terminar marzo, y en otros meses la primera semana de abril o la segunda semana de abril, ahí en otros años. Entonces no hay una fecha exacta. Lo mismo pasa con la fiesta de las semanas y con la fiesta de los tabernáculos. La de las semanas siempre va a ser 7 semanas después de que se haga la fiesta de la Pascua, o sea, casi 2 meses. En la fiesta de la Pascua es en primavera, porque los pueblos antiguos consideraban la primavera como el inicio del año, porque en la primavera se derriten los ríos, los lagos, los nevados, y entonces toda esa agua riega la tierra y brota la vegetación. Entonces las personas consideraban que ese era el principio de la vida y por eso ponían ese como el principio del año. Por eso dicen el primer mes del año, ¿cierto? El mes de Aviv. Pero eso viene a ser en el hemisferio norte entre marzo y abril. Y puede ser el 14 de ese mes, hay veces cae el 15, el 16, dependiendo del calendario gregoriano. Entonces, Israel debía guardar ese mes de Aviv para celebrar la Pascua. La razón, porque en ese mes Dios lo sacó de Egipto y fue de noche. Había que hacer unos sacrificios. La Pascua a Jehová, o sea, el Seda. Había que sacrificar el cordero pascual de las ovejas o de las vacas. Y era en un lugar donde el Señor escogiere para que habitara allí su nombre, o sea, para que habitara allí su renombre. Era en el tabernáculo. Cuando ellos entraran, obviamente seguían con el tabernáculo, pero más adelante había santuarios. Usted puede encontrar, por ejemplo, el santuario de Silo. ¿Quién fue criado en el santuario de Silo? Eh, Un profeta Ay, se me fue. famoso, ¿cierto? Un profeta Samuel. famoso, Samuel. 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 Ese santuario de Silo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, antes de que se hiciera el templo. Y también estaba el santuario de Nob, donde David entró con los hombres y tomaron de los panes de la proposición. Era en el santuario de Nob. O sea, habían varios santuarios. En la Biblia figuran esos dos, donde se celebraban estas fiestas en algún momento.
Después fue el templo de Salomón. Cuando ya se construyó el templo, era en el templo donde se celebraban estas fiestas. De hecho, Jesucristo está en la semana de la Pascua. Cuando todos los judíos venían de todas partes del mundo al templo en Jerusalén, al templo que había hecho Herodes. Y Jesucristo muere en esa semana de la Pascua, ¿cierto? Que es muy diciente porque él es nuestra Pascua. Como Alicia dijo ahorita, si uno mira, por ejemplo, en primer libro de Corintios 5, 6 y 7, ahí se nos dice que Jesucristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada, ¿cierto? O sea, nosotros no tenemos que celebrar la Pascua como Pascua, pero nosotros sí tenemos que tener unos principios que salen de la celebración de la Pascua. Y eso es lo que me interesa que hagamos. Y lo mismo la fiesta de las semanas y lo mismo la fiesta de los tabernáculos. En 1 Corintios 5, 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y ahora nos vamos a centrar en eso. La fiesta de la Pascua nos da a nosotros la enseñanza de que nosotros celebramos la libertad que Cristo nos dio. Y es una fiesta solemne. Las fiestas solemnes no eran fiestas de sacrificios a ídolos, de bacanales, de borracheras, sino unas fiestas bien organizadas que en cada día de la fiesta había algo que hacer según el ritual de los judíos. Nosotros celebramos fiesta solemne a Jehová o a Jesucristo o a Jehová o a Dios porque Él es nuestra razón de ser alegres. Él es nuestra razón de que haya alegría, de que haya felicidad en nuestras vidas. El gozo de la salvación, Él lo trajo con su sacrificio. Y para nosotros debe ser un motivo de celebración, acordarnos siempre que éramos esclavos del pecado, que éramos esclavos del mundo, pero que Él nos liberó. Y esa es una razón que implica la Pascua. La Pascua implica eso, la libertad. El Cordero Pascual fue sacrificado en la cruz por nosotros. Y los panes sin levadura, en 1 Corintios 5, del 6 al 8, dice que es la levadura. Dice la levadura de malicia y de maldad, no. Es la levadura, los panes sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces, ¿qué implica la sinceridad y la verdad? Eso debe llevarnos a nosotros a pensar, ¿qué implica que nosotros celebremos a Cristo con una comida pascual o con una vivencia de sinceridad y verdad? Entonces, ahí quiero que vamos a estudiar esos términos, sinceridad y verdad, desde el griego, porque 1 Corintios 5 está en griego. Vamos a estudiar esos términos de sinceridad y verdad. La palabra sinceridad, esa palabra está en es algo que está en genitivo. El caso genitivo en griego quiere decir que es pertenencia de nosotros. O sea, esa sinceridad absoluta que le pertenece a Cristo, Él de alguna manera, ese atributo hace que a nosotros se forme ese atributo. Y la palabra en sí significa ser expuesto a los rayos del sol y no derretirse. La palabra en griego, esa palabra quiere decir ser juzgado por el sol. O sea, que podemos estar expuestos a los rayos del sol y no derretirnos, y eso tiene una razón de ser en las figuras de la antigüedad. Cuando se hacían figuras de porcelana o de algún material y esas figuras se partían,
Los remiendos se hacían con cera. Y esa figura no eran genuinas, porque ya estaban remendadas con cera. Entonces, ¿cómo se probaban? Se ponían al sol y la cera se derretía. Entonces, una figura sin cera era la que no se derretía. Que nuestra vida sea pura, porque esa palabra también significa pureza, sea diáfana, sea clara, y que en medio de las pruebas y las dificultades podamos mantener el testimonio. Eso es lo que significa sinceridad. Que las pruebas y las aflicciones y los problemas no nos derritan, no nos hagan caer, no nos hagan doblarnos y perder la comunión con el Señor, sino que podamos mantener el testimonio en medio de esas situaciones. Eso es lo que es la palabra sinceridad en el griego. La palabra verdad es muy parecida. La palabra verdad también está en un genitivo. O sea que el atributo del Señor, que es veraz, de alguna manera, él hace que se forme en nosotros, de tal manera que nosotros no ocultemos que somos cristianos. Hay dos formas de ocultar algo. La primera puede ser por ignorancia, porque uno no sabe, entonces oculta. O sea que la palabra es algo que no se esconde. La verdad no se esconde, la verdad se muestra. Nosotros debemos estar siempre dispuestos a mostrar quién es Cristo. En la parte doctrinal, conocerlo bien en la parte doctrinal, porque no es no mostrarlo por falta de conocimiento, lo cual es ignorancia, o lo que es peor, no mostrarlo por la incapacidad moral para vivirlo, lo cual es carnalidad. Las dos cosas es mostrar a Cristo en el conocimiento que hay de Él a través de la palabra y la relación con Él, y en la vivencia de esa palabra en la relación. Entonces, la Pascua para nosotros debe significar eso. Hay un ruido, hay un ruido, hay un ruido, hay un ruido por ahí. Alguien debe cerrar el micrófono porque está generando un ruido. Guillermo. La Pascua para nosotros debe significar esas dos cosas. Que la intensidad de una prueba o de una aflicción o de un dolor o de algo contrario a nosotros, adverso, no nos haga derretir, no nos lleve a caer el testimonio. Y además que nosotros podamos siempre mostrar a Cristo, porque le conocemos en una relación íntima con Él, en su palabra, en la parte doctrinal, y porque vivimos en eso que mostramos de Él. Eso implica la Pascua para nosotros. Esos son los panes sin levadura de sinceridad y verdad, de los cuales el apóstol Pablo habla a los corintios, que Cristo, y lo podemos hacer porque ya Cristo fue sacrificado. O sea, nosotros entendemos que solamente por el sacrificio de Cristo tenemos esa posibilidad. No la tendríamos de ninguna otra manera, porque el sacrificio de Cristo es el que nos hizo aceptos ante el Padre. Por eso entonces ya no tenemos que sacrificar un cordero pascual, ya nuestro cordero, nuestro cedar fue sacrificado, es Cristo, y Él nos capacita para vivir de una manera que seamos sinceros y verdaderos, sin hipocresías, sin mentiras, sin esconder que somos creyentes, porque no le conocemos, porque no queremos estudiar su palabra, o lo que es peor, porque no vivimos una relación moral con Él, en una moralidad verdaderamente cristiana. Entonces, el lugar era el templo, era el tabernáculo, eran los santuarios de Silo, de Nob, o los que hubiera por ahí, pero ya nosotros sabemos que en cualquier lugar que estemos, nosotros debemos representar a Cristo.
ya nosotros, el nombre de Dios es el carácter y la autoridad de Dios. O sea, donde estemos, en nosotros habita la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Habita Dios por el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que es el que nos da la certeza y la seguridad de formar ese carácter de Cristo en nosotros. Entonces ya no tenemos que estar buscando un lugar para celebrar eso. Donde quiera que vamos, celebramos que somos de Cristo. Y lo celebramos y nos acordamos de que Él nos libró de la esclavitud del pecado. Eso sería una forma de un principio que sacamos de la Pascua para nosotros. Ahora, ellos tenían que celebrar 3 veces al año, fiestas solemnes. Nosotros debemos mantener una vida cristiana siempre con la connotación de la fiesta que hay por ser cristianos. Donde nosotros vamos, tenemos el gozo de la salvación. Y ese gozo de la salvación nadie nos lo puede quitar. O sea, no quiere decir que no podamos estar tristes en algún momento, sí, pero lo que no es concebible es que la tristeza nos domine y nos lleve a la depresión. Porque entonces, ¿en quién hemos confiado? O que la tristeza nos lleve a cometer actos a tratar de suicidarnos o algo como han pasado con creyentes, entre comillas, incluso pastores, porque el gozo de la salvación entonces parece que no estuviera. O es mayor la tristeza y la penumbra que la luz que hay de Cristo en nosotros. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que saber. Nosotros tenemos una celebración continua. Cristo es nuestra vida y eso es motivo para celebrar siempre. Para celebrar con el gozo de Dios, no con el vino, ni con la rumba, ni nada de eso, sino con esa llenura del Espíritu Santo que nos mantiene en una relación de gozo con el Señor. Esa sería la primera fiesta, la de la Pascua. Y es interesante porque el orden en que están las fiestas, porque la fiesta de la Pascua es la primera, porque primero tiene que ser la libertad. La libertad. La fiesta de las semanas es la segunda, y la fiesta de las semanas también se llama la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de la siega, o la de los primeros frutos. Y es precisamente allí, en el derramamiento del Espíritu Santo, que comenzó la iglesia a dar sus primeros frutos. Ya había una iglesia que el Señor había dejado, 120 personas, pero cuando se derrama el Espíritu Santo se añaden 3,000, después otros 5,000. Esos podrían ser los primeros frutos. ¿Qué es lo importante del Espíritu Santo cuando se derrama sobre los judíos que estaban en la fiesta de la Pascua allí en Jerusalén, de la fiesta del Pentecostés allí en Jerusalén? ¿Qué es lo importante cuando eso pasa? En Hechos 2, ¿qué nos narra Hechos 2? ¿Qué nos narra Hechos 2? ¿Qué pasó con esos que creyeron? Fueron llenos del Espíritu Santo. No, Sí, pero ellos creyeron, ¿cierto? sí. Y ellos volvieron a sus tierras y ellos empezaron a hablar. Ellos empezaron a hablar de lo que había pasado en ellos. Y se armaron las iglesias en esos lugares. O sea, el evangelio se extendió. Esos primeros frutos llevaron el evangelio. Empezó la extensión del reino de los cielos. Ya no solamente en Jerusalén, sino afuera de Jerusalén y afuera de Israel. Porque ellos venían de muchas regiones, que eran los de la diáspora. Y esas personas, al creer, esas personas nacieron de nuevo. Por eso esa fiesta es la fiesta de los primeros frutos. Y nosotros debemos tener en cuenta que sin el nuevo nacimiento, la obra de Cristo en nosotros no sería completa. O sea, Cristo hizo la redención, la paz, listo. Él pagó el precio, nos libró.
Pero Cristo no nos dejó solos, porque Él sabía que si dejaba sola su iglesia no seguiría, no podría aguantar las presiones del mundo. Entonces, ese nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, que son los primeros frutos, que es como, como un simbolismo, la fiesta de las semanas es como un simbolismo de eso, es el que hace que la iglesia pueda seguir y pueda seguir creciendo, porque ya está Dios en medio de la iglesia, ya está Dios en el corazón del creyente. Entonces, para nosotros es importante por eso, porque es el derramamiento del Espíritu Santo el que nos consolida cada vez más, el que nos va fortaleciendo, el que ya nos permite trabajar para el reino de los cielos en beneficio del Señor y en beneficio de una relación con Él, de un buen testimonio, y ya no estamos desperdiciando la vida como lo hacíamos antes de que el Señor viniera a nuestras vidas. Antes de que el Señor viniera a nuestras vidas eran un desastre. Nosotros, todo lo que hacíamos, la mayoría de las cosas eran por nuestro egoísmo, para satisfacer nuestros deseos egoístas. Pero cuando el Señor viene, ya empezamos a poder vivir para Él. Y eso es lo que implica la fiesta de la semana, los primeros frutos. Los israelitas iban a tener la oportunidad de trabajar para ellos, ya no ser esclavos como antes que trabajaban para los egipcios. Ahora, al estar establecidos en Canaán, ellos iban a poder arar la tierra, poder trabajar para poder disfrutar de la bendición de Dios. Y ese es el Espíritu Santo precisamente el que nos facilita que la bendición de Dios nosotros la podamos disfrutar. Entonces, en la fiesta de las semanas implica eso. Implica que el gozo de su salvación está en nosotros, y de tal manera que cada creyente voluntariamente bendice a sus hermanos. Ya no somos tan egoístas, porque el Espíritu Santo nos pone a preocuparnos por nuestros hermanos y a gozarnos con nuestra nueva familia y a celebrar en todo tiempo y en todo lugar. Y debemos recordar siempre que antes no lo hacíamos, que es por la obra de Cristo, que éramos esclavos y Él nos libertó. Porque hemos nacido del Espíritu, que es la verdadera vida. O sea, ya tenemos la verdadera vida por Cristo. Esa sería una aplicación de la fiesta de las semanas, que eran los primeros frutos. O sea, empezamos a dar fruto para el Señor. Empezamos a vivir ya no para el egoísmo nuestro, sino para el Señor. Empezamos a oír su voz, empezamos a caminar con Él, tropezando, caminando con Él. Vamos en un crecimiento hasta que podemos llegar a establecernos en Él, que es la celebración de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta que se celebra cuando ya va a salir el año, o sea, a la salida del año, cuando el año se va a terminar. Normalmente es entre septiembre y octubre, dependiendo del año que sea. Más cae en octubre que septiembre. Y es cuando ya se ha llevado a cabo toda la cosecha. Cuando ya ellos están establecidos, y tiene dos finalidades. Ellos la celebran precisamente para recordar que en 40 años en el desierto, Dios sostuvo a su pueblo y no le faltó nada. 40 años les dio vestido, les dio comida, y fuera de eso, que los introdujo en una tierra y los estableció allí, y ya no solamente pudieron sembrar, sino cosechar. Cosechar y establecerse en el Señor. O sea, la fiesta de los tabernáculos para nosotros es como decir que el crecimiento en el Señor por el Espíritu Santo y su palabra nos van afirmando en Él hasta que nos establece,
hasta que somos establecidos en el Señor, después de pasar por muchas dificultades, después de pasar por muchos tropiezos, después de pasar por muchas pruebas y aflicciones, el Señor llega a establecernos en Él. ¿Alguien me puede leer Primera de Pedro 5:10? O lo leo yo acá. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Cada creyente llega a ser maduro en el Señor y puede cosechar para el Señor. Es cuando ya el creyente formado por la palabra, formado por el Espíritu Santo, formado por las pruebas, formado por aflicciones, formado por todo un bagaje de cosas que han pasado en su vida y ver cómo el Señor le ha ido fortaleciendo, es capaz de mantener un testimonio sólido, es capaz de mantener una vida recta y es capaz de predicar del Señor sin temor y de hablar de Él y de testificar de Él y de producir cosecha para Él. Entonces tenemos tres fiestas que hacen parte del proceso de salvación, nuevo nacimiento y afirmación de la iglesia. La libertad tipificada por la Pascua, el nuevo nacimiento tipificado por la fiesta de las semanas y la afirmación en la firmeza de la iglesia tipificada por la fiesta de los tabernáculos, porque ellos ya no solamente iban a cosechar, iban a sembrar, sino que iban a cosechar, iban a poder vender sus cosechas, iban a poder negociar, iban a poder sembrar para el otro año, ya estaban establecidos en una tierra. Eso es lo que implica eso para nosotros y todo eso nos debe recordar siempre la obra de Cristo. Por eso es motivo de mantenernos felices. Es motivo de que nuestra vida sea una fiesta, de que nuestra vida sea un continuo celebrar al Señor, de que nosotros siempre haya ese agradecimiento, esa gratitud, esa dependencia del Señor y ese gozo de la salvación o el gozo del Espíritu Santo, que es un atributo de Dios, que esté en nuestras vidas porque vemos cómo el Señor obra, cómo el Señor va haciendo las cosas, cómo el Señor llega a un momento en que ya establecidos en Él, nosotros podemos recordar las cosas que pasaron y podemos ver cómo el Señor nos ha ido formando su carácter. Por eso esa palabra que dice allí, que se repite, donde el Señor escogiere para que more allí su nombre, esa palabra nombre es carácter, autoridad. O sea, el Señor nos escogió para morar, para que su carácter more en nosotros, para que por la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros, su carácter se pueda ver. Su carácter se pueda ver en nuestras vidas y se pueda ver en las personas a nuestro alrededor, que ellos lo vean, que ellos noten la diferencia. Cuando ya estamos trabajando es para la obra del Señor, para que el Señor sea glorificado y no para nuestros propios intereses. Eso es para nosotros las fiestas solemnes. Nuestra vida es una fiesta. Por lo tanto, como ellos no se presentaban ante Jehová con las manos vacías en esas fiestas, nosotros cada vez que nos presentemos en el culto de adoración, no nos presentamos a Dios con las manos vacías. A mí me preocupa hay veces la canasta de amor en la iglesia, porque yo veo que está vacía y es como si no tuviéramos gratitud con el Señor para llevar de lo que Dios nos ha dado. Mire que aquí se repite varias veces y voluntariamente llevarás de todo lo que el Señor te hubiera bendecido. En cada una de esas fiestas, una de las condiciones era que se presentaran llevando frutos de la tierra o del ganado, o si lo habían vendido, el dinero, porque era para que hubiera para todos. ¿Se acuerda de que ya veníamos hablando en la porción anterior de que esas leyes que el Señor dio
la del año de remisión y de los préstamos a los pobres y sobre los esclavos, tenían como finalidad que no hubiera pobreza absoluta en medio de Israel. Estas fiestas están confirmando eso. De la bendición que Dios nos da, abundante, que nos bendice cada día, nosotros debemos hacer partícipes a aquellos que todavía están necesitando de una ayuda, y la iglesia lo tiene con los diezmos, las ofrendas y la canasta de amor. Y hay veces que se recojan ofrendas especiales. Entonces nosotros deberíamos tomar eso que dice aquí, en el versículo 17, dice: cada uno con su ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Cada vez que nos reunamos en congregación, debemos llevar algo para ofrendar, porque es la muestra de que el Señor nos ha bendecido y que estamos agradecidos, que recordamos que es por Él, no por nosotros, que la vida ha sido transformada, que Él nos ha llevado a ser maduros, a ser firmes, a mantenernos estables en Él, que no, obviamente no somos perfectos, obviamente no, pero sigue Él obrando su perfección, porque el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará, la culminará y la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo, ¿cierto? Pablo dice en Filipenses 1:6. Entonces, la iglesia debe celebrar la providencia de Dios, porque lo que Dios empieza lo culmina. También debe celebrar la providencia de Dios, porque Dios nos hizo nacer de nuevo. Él nos dio en su providencia el nuevo nacimiento. Y también debe celebrar la libertad en Cristo, que es la Pascua. Entonces, nosotros las tenemos que celebrar como Israel. No tenemos que seguir todos rituales, pero nuestra vida debe ser una continua fiesta para el Señor. Tenemos una mayor responsabilidad, no son 3 veces al año, son todos los días que nos congreguemos al año y son todos los días del año, porque cuando nos congregamos, la fiesta es en asamblea, es en congregación, es en comunión con los hermanos. Pero cuando estamos solos, la fiesta es una relación íntima con el Señor, gozarnos en Él siempre. Entonces, para nosotros es aún más comprometedor. Si extraemos esos principios, no os vamos a decir que el Señor nos va a ver mal porque no estamos matando un cordero. Nosotros no tenemos necesidad de matar un carnero, una vaca, un cordero. No, Cristo ya fue sacrificado. No tenemos necesidad de celebrar la fiesta de la semana, hacer todos rituales, no. Pero sí tenemos un gozo en el corazón que debemos mostrar agradecidos con el Señor, porque nosotros hace tiempo estamos caminando con el Señor, gracias al Señor, pero hay unos que apenas empezaron y nosotros debemos proveer para ellos también en lo que podamos. O sea, nosotros les podemos ayudar en la parte de conocer a Dios, en la parte material, en la parte de la consejería, en la parte de animar, de exhortar, de consolar, de dar, de acercarnos y mostrar que estamos ahí, que pueden contar con nosotros, que podemos orar por ellos. Y eso es algo que debe darnos gozo a nosotros, porque el Señor hizo eso en nosotros que antes no estaba. Entonces, celebramos fiesta solemne al Señor siempre. Nosotros celebremos fiesta solemne al Señor siempre. Nuestra vida debe ser una continua celebración de gratitud. Yo creo que nosotros no nos podemos cansar de darle gracias al Señor. No habrá un momento en que digamos ya es suficiente agradecimiento para el Señor. Tenemos tanto que agradecerle que los agradecimientos no son suficientes. Tenemos tanto que le debemos tanto a Él, le debemos todo a Él. Es que la vida que Él nos dio es la vida eterna. No nos la podía dar este mundo, no nos la podía dar una universidad, no nos la podía dar un trabajo, no nos la podía dar un negocio. Solamente el Señor. Amén. Y esa vida eterna empieza por el que Él nos libertó.
allá en la cruz del Calvario, Él se entregó para darnos libertad. Llegó a nuestras vidas, nos hizo libres y nos hizo nuevas criaturas y nos afirma. Cada día más nos establece en Él. Y el propósito de Él es afirmarnos siempre en Él. Ya no es volver atrás. Y nosotros debemos ser humildes agradeciéndole a Él. Estas fiestas tenían como prioridad que el pueblo se acordara de dónde lo había sacado el Señor. Que miraran cómo habían pasado de trabajar para los egipcios y ahora trabajar para ellos poder subsistir y ellos poder en comunidad ayudarse unos a otros y ellos trabajar para la obra del Señor. Porque el propósito también es que ellos testificaran del Señor. Que ellos no lo pudieron cumplir en Canaán, listo, no lo pudieron cumplir. Israel no pudo cumplir el propósito que Dios tenía para él. Porque Israel se aferró a la ley por las obras y no aferrado por la fe. No entendió que el Señor era el que lo fortalecía y lo llevaba. Y empezaron a jactarse ellos mismos de que eran pueblo escogido, de que los demás eran gentiles, eran perros, eran paganos y ellos eran los privilegiados. Nosotros no tenemos que hacer eso, porque sabemos que nosotros, por nuestros méritos, nunca hubiéramos podido ser transformados Así es. como el Señor lo ha hecho. Entonces, para nosotros es motivo de gratitud. Hace parte de todo ese Antiguo Testamento, de unos rituales que habían allí, que no, para nosotros no implica que los sigamos así como están, pero sí hay unos principios que sacamos de ahí que son para nuestras vidas. Eso es lo que realmente implica para nosotros las fiestas solemnes de Israel. Son 3 fiestas solemnes. La primera empieza en primavera, la segunda se da en verano, los primeros frutos de verano. Si uno lee, por ejemplo, Miqueas 5:7, allí se habla de eso, en el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 7, se habla de la fiesta de las semanas, de los frutos de verano. O sea, era una fiesta que se celebraba en verano, donde se recogían los primeros frutos. Miqueas 5:7 dice: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Miqueas 5:7. Miqueas 5:7. Trate de ver cuál es la cita. Se me perdió la cita, espere. En todo caso es Miqueas y yo le voy a buscar la cita. Voy a buscarle la cita porque allá habla de verano, ¿cierto? Aquí la encuentro fácil. Aquí. Pensé que era el 5:7. Pero yo la busco un momentico. No, me queda 7:1, dice. Ay de mí, porque estoy como cuando han escogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia. No queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. O sea, esos son los primeros frutos, los de verano. Y esa era la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las semanas. Era en verano, más o menos en una época venga, yo le digo básicamente entre mayo y junio, entre mayo y junio. Por ejemplo, la Pascua es entre marzo y abril. El Pentecostés, o sea, la de las semanas, entre mayo y junio.
y los tabernáculos entre septiembre y octubre, que es ya al final del año, cuando ya va a entrar el invierno, donde ya se va a empezar a congelar todo, y entonces ya va a tener, al recoger la cosecha, va a tener con qué subsistir durante el invierno. O sea, en los tiempos difíciles, el Señor nos va a dar sustento, y eso era algo que ellos no podían tener por sí mismos, era algo que Dios les dio cuando entraran a Canaán. Una tierra que les dio a nosotros, igual nos dio una vida que no teníamos. Entonces, los primeros frutos en verano y la fiesta de los tabernáculos o de las cosechas ya al final del año. 6 meses hay entre la Pascua y las cosechas, y entre las cosechas y la nueva Pascua. Siempre hay 6 meses de diferencia. Hay medio año, o sea, en ese calendario hebreo, en ese orden de las fiestas. Están dadas en un orden de progresión: libertad, nuevo nacimiento, consolidación para la iglesia. Eso implica esas fiestas solemnes para nosotros. Toda esa teoría está ahí, incluso hay unas páginas que ustedes pueden ver, que están ahí